Detrás de los púlpitos, detrás de las sonrisas dominicales, detrás de esas oraciones tan emotivas, hay cosas que nunca imaginé que existieran. Esta historia involucra corrupción millonaria, adulterio, manipulación psicológica, milagros falsos, amenazas de muerte y la destrucción sistemática de familias enteras. Todo orquestado por el hombre que yo consideraba mi padre espiritual. Antes de comenzar, me encantaría saber de dónde nos están viendo. Escriban en los comentarios su país o ciudad. Quiero conocer a toda esta hermosa comunidad que se está formando aquí. ¿Desde dónde nos acompañan? Si están listos para conocer la verdad más dolorosa y al mismo tiempo más liberadora de mi vida, quédense conmigo hasta el final. Les aseguro que lo que van a escuchar los va a impactar tan profundamente que nunca más van a ver el mundo religioso de la misma manera. Prepárense, porque esta historia tiene giros que ni la ficción más dramática podría inventar. Trabajaba como contador en una empresa mediana de distribución de alimentos. Ganaba bien para la época, suficiente para rentar una casita modesta en una colonia de clase media. Carmen trabajaba en el Hospital General de la ciudad. Éramos una pareja normal, con sueños normales, planes normales. Nuestro primer hijo, Sebastián, nació en 1994. Era un niño hermoso, lleno de energía, la alegría de nuestras vidas. 2 años después llegó María Elena, nuestra princesa. Éramos una familia completa, feliz, bendecida. Pero la vida tiene formas muy crueles de cambiar el rumbo de las cosas. Cuando Sebastián cumplió 3 años, comenzó a enfermarse constantemente. Primero pensamos que eran infecciones normales de la infancia, pero los síntomas se volvían cada vez más graves. Fiebre alta que no cedía con medicamentos, moretones que aparecían sin razón, cansancio extremo, pérdida de peso. Carmen, con su experiencia como enfermera, comenzó a sospechar que algo más serio estaba pasando. Después de múltiples visitas a diferentes doctores, el doctor Raúl Herrera, un hematólogo reconocido de Guadalajara, nos dio la noticia que destrozó nuestro mundo. Su hijo tiene leucemia linfoblástica aguda. Es un tipo de cáncer muy agresivo en niños de su edad. Carmen se desplomó en mis brazos. Yo sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Nuestro bebé, nuestro niño sano y lleno de vida, tenía cáncer. El doctor nos explicó que las posibilidades de supervivencia eran muy bajas, especialmente porque el diagnóstico se había hecho en una etapa avanzada. Vamos a comenzar quimioterapia inmediatamente, nos dijo el doctor Herrera. Pero debo ser honesto con ustedes. En casos como este, con niños tan pequeños y con la enfermedad tan avanzada, las estadísticas no son alentadoras. Los siguientes meses fueron un infierno. Sebastián perdió su cabello, perdió peso hasta quedar en los puros huesos, vomitaba constantemente por la quimioterapia. Carmen dejó de trabajar para cuidarlo tiempo completo. Yo trabajaba doble turno para poder pagar los tratamientos que el Seguro Social no cubría completamente. Nuestros ahorros se agotaron en 3 meses. Tuve que pedir préstamos a familiares, empeñar nuestros pocos bienes de valor, incluso vender nuestro automóvil. La desesperación era total. Ver a nuestro hijo sufrir y no poder hacer nada más que esperar era devastador. Fue en esos momentos de mayor desesperación cuando Dios permitió que conociera al hombre que cambiaría completamente el rumbo de mi vida, aunque en ese momento no sabía que sería tanto para bien como para mal. Doña Esperanza, nuestra vecina de enfrente, una señora mayor muy amable que siempre había sido buena con nosotros, nos vio sufriendo y se acercó una tarde a nuestra casa. «Mijito Miguel», me dijo con esa ternura maternal que tanto necesitaba en ese momento. «Yo sé que ustedes son católicos, pero me duele verlos sufrir tanto. En mi iglesia tenemos un pastor que tiene un don muy especial para la sanidad. ¿No les gustaría que orara por su niño?». Honestamente, en ese momento habría aceptado que cualquier persona de cualquier religión orara por mi hijo. El catolicismo de mi infancia no me había preparado para enfrentar una crisis tan devastadora. Necesitaba un milagro, y no me importaba de dónde viniera. «Claro, doña Esperanza», le respondí. «Si usted cree que puede ayudar, estaríamos muy agradecidos». Y así fue como esa tarde de octubre de 1997, mi familia y yo pisamos por primera vez el templo de la Iglesia Evangelística Nuevo Amanecer. La gente cantaba con una pasión que jamás había visto. Levantaban las manos, algunos lloraban, otros gritaban «Aleluya» y «Gloria a Dios». Al principio me sentí incómodo, fuera de lugar, pero había algo en esa atmósfera que tocaba mi corazón desesperado. Cuando el pastor Abraham Vázquez subió al púlpito, inmediatamente sentí su presencia imponente. Era un hombre de unos 45 años, alto, de complexión fuerte, con una voz grave y profunda que llenaba todo el lugar. Vestía un traje elegante, su cabello estaba perfectamente peinado, y tenía una sonrisa que irradiaba confianza y autoridad. «Esta noche», comenzó su predicación, «Dios me ha mostrado que hay alguien aquí que está pasando por la prueba más difícil de su vida.
Alguien que ha llegado a este lugar desesperado, sin esperanza, creyendo que todo está perdido. Carmen me apretó la mano. Era como si estuviera hablando directamente de nosotros. Pero yo tengo una palabra del Señor para esa persona, continuó el pastor Abraham con una autoridad que me erizó la piel. Dios me dice que Él no ha terminado de escribir su historia, que lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo va a convertir en bien, que donde la medicina humana dice no hay esperanza, Dios dice yo soy la esperanza. En ese momento, como si hubiera sido dirigido por una fuerza sobrenatural, el pastor Abraham me señaló directamente desde el púlpito. Hermano, me dijo mirándome fijamente, usted que está ahí con su esposa, Dios me está mostrando que tiene un niño enfermo. Acérquese al altar, que el Señor quiere hacer algo especial por su familia esta noche. No sé cómo logré caminar hasta el frente. Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Carmen caminó conmigo, cargando a Sebastián, que se veía tan frágil y débil en sus brazos. Cuando llegamos al altar, el pastor Abraham puso sus manos sobre la cabeza de mi hijo y comenzó a orar con una intensidad que jamás había presenciado. Señor Jesús, gritaba con una voz que retumbaba en todo el templo. Tú dijiste que sobre los enfermos pondrían las manos y sanarían. Esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro sanidad total sobre este niño. Cáncer, te ordeno que salgas de este cuerpecito en el nombre de Jesús. Células enfermas, yo las declaro muertas en el nombre de Jesús. Células sanas, yo las declaro multiplicadas en el nombre de Jesús. Mientras oraba yo sentía una electricidad, una energía sobrenatural que recorría todo mi cuerpo. Carmen lloraba incontrolablemente. La congregación entera estaba de pie, orando en lenguas, gritando, adorando con una pasión que jamás había visto. Después de casi una hora de oración intensa, el pastor Abraham me miró directamente a los ojos y me dijo algo que cambió para siempre el rumbo de mi vida. Hermano Miguel, me dijo, aunque yo nunca le había dicho mi nombre, Dios me está mostrando que usted no llegó aquí por casualidad. Él tiene un propósito muy especial para su vida. Lo que está viviendo con su hijo es una prueba que Dios está permitiendo para prepararlo para un ministerio poderoso. Su hijo va a sanar completamente, pero usted va a dedicar su vida a servir al Señor. Esas palabras me impactaron profundamente. Era como si Dios mismo me estuviera hablando a través de este hombre. Al día siguiente llevamos a Sebastián a su cita de rutina con el doctor Herrera. Cuando vio los resultados de los análisis de sangre, su rostro cambió completamente. Esto es imposible, murmuró mirando los papeles una y otra vez. Los niveles de glóbulos blancos de Sebastián han mejorado drásticamente. Las células cancerígenas prácticamente han desaparecido. En 30 años de carrera, nunca había visto una remisión tan rápida y completa. Carmen y yo nos abrazamos llorando en el consultorio del doctor. Era el milagro que habíamos estado esperando. Sebastián había sido sanado por el poder de Dios a través del pastor Abraham. Desde ese día nuestra familia se entregó completamente al Señor y a la iglesia Nuevo Amanecer. Comenzamos a congregarnos religiosamente, a estudiar la Biblia, a participar en todas las actividades del templo. Mi corazón ardía con un deseo intenso de servir al Dios que había salvado la vida de mi hijo. ¿Qué opinan de lo que han escuchado hasta ahora, hermanos? ¿Han experimentado milagros similares en sus iglesias? ¿Creen que Dios todavía sana hoy en día? Me encantaría leer sus comentarios y experiencias. El pastor Abraham notó inmediatamente mi pasión y mi entrega. A las pocas semanas de estar congregándome, me invitó a formar parte del equipo de ujieres del templo. Miguel, me dijo una tarde después del culto, Dios me ha mostrado que tienes un corazón de siervo muy especial. Me gustaría que fueras parte del equipo de ujieres. Es una responsabilidad importante porque eres la primera imagen que la gente ve cuando entra a la casa de Dios. Acepté con mucha alegría. Ser ujier significaba llegar temprano los domingos y miércoles, recibir a las personas, ayudar con el orden durante los cultos y recoger las ofrendas. Para mí era un honor poder servir de esa manera. Durante esos primeros meses como ujier, pude observar más de cerca el funcionamiento interno de la iglesia. Me impresionaba la organización que tenía el pastor Abraham, la forma en que dirigía cada aspecto del ministerio con tanta precisión y autoridad. La iglesia estaba creciendo rápidamente. Cada semana llegaban familias nuevas atraídas por los testimonios de milagros y sanidades. El pastor Abraham tenía un don especial para la predicación que cautivaba a las personas. Sus sermones eran profundos, llenos de revelación, y siempre terminaban con altar calls donde muchas personas se convertían al Señor. Después de 6 meses como ujier, el pastor Abraham me invitó a ser diácono de la iglesia. Era una promoción significativa que me llenó de orgullo y responsabilidad. Miguel me explicó durante la reunión donde me extendió la invitación. Un diácono es mucho más que un ujier. Tú vas a ser parte del liderazgo de la iglesia. Vas a tener acceso a información confidencial. Vas a participar en las decisiones importantes
y vas a ser como uno de mis brazos derechos en el ministerio. Como diácono, mis responsabilidades se multiplicaron. Ahora tenía que supervisar a los ujieres, ayudar con la logística de los eventos especiales, visitar a los enfermos de la congregación y, lo más importante para el pastor Abraham, manejar una parte de las finanzas de la iglesia. Miguel, tú tienes experiencia como contador, me dijo con esa sonrisa paternal que siempre me hacía sentir especial. Necesito que alguien de mi confianza me ayude con los registros de los diezmos y ofrendas. Es una responsabilidad muy delicada que solo puedo confiar a alguien con integridad probada. Comencé a manejar los libros contables de la iglesia. Me impresionó la cantidad de dinero que entraba semanalmente. Los diezmos y ofrendas sumaban cantidades que yo jamás había visto en mi vida. Había empresarios muy prósperos en la congregación que daban ofrendas de miles de pesos cada domingo. Durante este periodo, también comencé a estudiar teología en el seminario bíblico que la denominación tenía en la ciudad. El pastor Abraham no solo pagó mi inscripción, sino que me regaló todos los libros necesarios para mis estudios. Miguel, me dijo cuando me entregó los libros, yo veo en ti el futuro de este ministerio. Dios me ha mostrado que tienes un llamado pastoral muy especial. Quiero que te prepares bien porque grandes cosas te esperan en el reino de Dios. Esas palabras me motivaron a estudiar con una pasión increíble. Trabajaba de día como contador en mi empleo secular, estudiaba de noche en el seminario y los fines de semana servía completamente en la iglesia. Carmen me apoyaba incondicionalmente, cuidando a los niños mientras yo me dedicaba al ministerio. El pastor Abraham comenzó a incluirme en reuniones privadas con otros líderes de la denominación. Me presentaba como su hijo espiritual, como el futuro de la iglesia. Yo me sentía honrado y privilegiado de tener su confianza y su cobertura. También empezó a invitarme a su casa para cenar con su familia. Conocí más íntimamente a su esposa, Esperanza, una mujer muy dulce y dedicada que adoraba a su esposo. Tenían 3 hijos, Abraham Jr. de 18 años, Priscila de 16 y Daniel de 12. Era una familia que aparentemente vivía los valores cristianos que predicaban. Durante esas cenas familiares, el pastor Abraham me contaba historias de sus inicios en el ministerio, de los milagros que había visto, de las revelaciones que Dios le había dado. Yo lo escuchaba fascinado, aprendiendo de cada palabra que salía de su boca. Miguel, me decía mientras caminábamos por su jardín después de las cenas, el ministerio pastoral no es fácil, requiere sacrificios que la gente común no puede entender. A veces vas a tener que tomar decisiones difíciles que otros van a criticar, pero cuando Dios te llama, no puedes mirar atrás. Yo asentía con respeto y admiración. Estaba completamente convencido de que este hombre era un verdadero siervo de Dios, un padre espiritual que Dios había puesto en mi vida para formarme para el ministerio. Después de 2 años como diácono, el pastor Abraham me hizo la propuesta que cambiaría definitivamente mi vida profesional y espiritual. Hermanos queridos, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Sé que esta historia es larga, pero créanme que cada detalle es importante para que entiendan la magnitud de lo que descubrí después. Lo mejor, o lo más impactante, aún está por venir. No se vayan, que esto apenas está comenzando a ponerse intenso. Miguel, me dijo durante una reunión privada en su oficina, Dios me ha confirmado lo que ya sabía desde la primera vez que te vi. Tú tienes un llamado pastoral poderoso. La iglesia ha crecido tanto que necesito un pastor asociado que me ayude con todas las responsabilidades del ministerio. Quiero que ese pastor seas tú. No pude contener las lágrimas. Era como si todos mis sueños se estuvieran cumpliendo al mismo tiempo. Iba a ser pastor. Iba a dedicar mi vida completamente al servicio de Dios. Iba a trabajar junto al hombre que yo más admiraba en el mundo. Pero hay condiciones, continuó el pastor Abraham con esa seriedad que siempre imponía respeto. Si vas a ser mi pastor asociado, tienes que dejar tu trabajo secular. Este ministerio requiere dedicación tiempo completo. La iglesia te va a pagar un salario que te permitirá mantener dignamente a tu familia. El salario que me propuso era incluso mejor que lo que ganaba como contador. Podría dejar mi trabajo y dedicarme completamente al ministerio. Era como un sueño hecho realidad. Además, añadió, vas a tener que mudarte más cerca de la iglesia. He visto una casa muy bonita a solo 3 calles del templo que está en venta. La iglesia te va a ayudar con el enganche y tú puedes pagar las mensualidades con tu salario pastoral. Todo estaba saliendo perfectamente. Una nueva casa, un nuevo trabajo, una nueva vida completamente dedicada al servicio de Dios. Mi ordenación como pastor asociado fue programada para el primer domingo de enero del 2001. Fue una ceremonia hermosa a la que asistieron pastores de toda la denominación. El pastor Abraham invitó a líderes importantes de otras ciudades para que fueran testigos de mi ordenación. Hermanos, dijo el pastor Abraham durante la ceremonia, hoy estamos presenciando algo muy especial. Dios me mostró desde la primera vez que conocí a Miguel que él tenía un destino ministerial extraordinario. He sido testigo de su fidelidad,
de su integridad, de su corazón de siervo. Estoy seguro de que Dios va a usar poderosamente su vida para bendecir a esta congregación y a muchas otras. Cuando los pastores invitados pusieron sus manos sobre mi cabeza para orarme, sentí una unción sobrenatural que recorría todo mi cuerpo. Era como si el Espíritu Santo me estuviera llenando de una manera completamente nueva. Carmen estaba en primera fila llorando de emoción. Sebastián y María Elena, ya más grandecitos, estaban orgullosos de ver a su papá convertirse en pastor. Era uno de los momentos más felices de mi vida. Como pastor asociado, mis responsabilidades se multiplicaron exponencialmente. Ahora tenía que preparar predicaciones para los cultos de miércoles y para algunos domingos cuando el pastor Abraham viajaba. También me encargué del ministerio juvenil, de las visitas evangelísticas y de supervisar varios departamentos de la iglesia. La iglesia siguió creciendo de manera impresionante. En mi primer año como pastor asociado pasamos de 400 a más de 700 miembros. Tuvimos que hacer 2 servicios dominicales para poder acomodar a toda la gente. El pastor Abraham comenzó a viajar más frecuentemente. Conferencias nacionales e internacionales, congresos de líderes, reuniones denominacionales. Cuando él no estaba, yo me quedaba a cargo de todo el ministerio, y honestamente me encantaba esa responsabilidad. Miguel me decía antes de cada viaje, yo me voy tranquilo porque sé que estás aquí cuidando la obra de Dios. Confío en ti más que en cualquier otra persona. Eres como el hijo que Dios nunca me dio. Esas palabras me llenaban de orgullo y al mismo tiempo de una gran responsabilidad. Yo daba todo de mí para que la iglesia funcionara perfectamente en ausencia del pastor principal. Durante esos años como pastor asociado, también comencé a notar el crecimiento económico de la iglesia y del pastor Abraham. Las ofrendas habían aumentado considerablemente debido al crecimiento numérico de la congregación, pero también porque habían llegado varios empresarios muy prósperos que daban generosamente al ministerio. Don Carlos Mendoza, dueño de una cadena de gasolineras, se había convertido en uno de los principales sostenedores financieros de la iglesia. Sus ofrendas mensuales eran de cantidades que yo jamás había visto. Doña Mercedes Ruiz, propietaria de varios restaurantes exitosos, también contribuía con sumas muy importantes. Con ese dinero, la iglesia pudo comprar el terreno contiguo al templo original y construir un santuario nuevo con capacidad para 1,500 personas. También compramos equipos de sonido profesionales, instrumentos musicales de alta calidad y todo lo necesario para tener servicios de excelencia. Pero también noté que el pastor Abraham había mejorado considerablemente su estilo de vida personal. Se mudó a una casa muy elegante en la zona residencial más exclusiva de Guadalajara. Cambió su automóvil por una camioneta SUV del año. Su forma de vestir se volvió mucho más costosa y elegante. Cuando yo le hacía comentarios o preguntas sobre estos cambios, él siempre tenía respuestas que me parecían razonables. Miguel, es importante que los pastores proyectemos una imagen de prosperidad para que la gente vea que servir a Dios trae bendiciones. Si nosotros nos vemos pobres y derrotados, ¿cómo vamos a convencer a otros de que Dios es bueno? Además, añadía, la iglesia está prosperando tanto que me han aumentado el salario considerablemente. Dios está honrando mi fidelidad de tantos años, bendiciendo mi vida material también. Yo aceptaba completamente sus explicaciones. En mi ingenuidad creía que era normal y hasta necesario que un pastor exitoso tuviera un estilo de vida próspero. Durante este periodo, también comencé a notar algunos cambios en el comportamiento del pastor Abraham que, en retrospectiva, debieron haberme alertado, pero que en ese momento yo justificaba con explicaciones espirituales. La primera señal que realmente me alertó fue el cambio en la forma como el pastor Abraham trataba a las hermanas jóvenes de la congregación. Siempre había sido muy carismático y paternal con toda la gente, pero noté que con las mujeres jóvenes y atractivas tenía un comportamiento diferente. Lucía Morales había llegado a la iglesia a los 20 años. Era una chica muy hermosa, recién graduada de la universidad que trabajaba como secretaria en una empresa de seguros. Venía de una familia católica tradicional, pero se había convertido al evangelio después de asistir a una de nuestras campañas evangelísticas. Desde el primer día que Lucía llegó a la iglesia, noté que el pastor Abraham le prestó una atención especial. La saludaba con mucho cariño, se tomaba tiempo extra para hablar con ella después de los cultos y constantemente la elogiaba públicamente por su corazón dispuesto para las cosas de Dios. A las pocas semanas de estar congregándose, el pastor Abraham la invitó a ser parte del equipo de alabanza. Después la promovió a líder del grupo de jóvenes universitarios. Era inusual que alguien tan nuevo en la fe recibiera responsabilidades tan importantes tan rápidamente. Pero lo que realmente me comenzó a preocupar fueron las sesiones de consejería especial que el pastor Abraham comenzó a tener con Lucía. Estas reuniones eran en su oficina, siempre con la puerta cerrada, y duraban horas. «Pastor», le pregunté una tarde después de que había estado encerrado con Lucía por más de 3 horas. «¿Está todo bien con la hermana Lucía? Parece que necesita mucha consejería». «Miguel», me respondió con esa seriedad que siempre me intimidaba.
Lucía viene con un trasfondo espiritual muy complicado. Su familia practicaba santería antes de convertirse al catolicismo. Hay ataduras generacionales muy fuertes que requieren sesiones intensivas de liberación. Son batallas espirituales que solo pastores con experiencia podemos manejar. Yo acepté su explicación porque confiaba completamente en su discernimiento espiritual. Además, habíamos tenido casos reales de liberación en la iglesia que requerían sesiones privadas e intensas de oración. Pero después llegó Patricia Hernández, una joven de 22 años que se había mudado a Guadalajara desde un pueblo pequeño para estudiar en la universidad. Era una chica muy talentosa para la danza y la música, con una personalidad muy dulce y carismática. El patrón se repitió exactamente igual con Patricia. Atención especial desde el primer día, promoción rápida a posiciones de liderazgo y esas misteriosas sesiones de consejería especial que duraban horas en la oficina del pastor con la puerta cerrada. Patricia también tiene un trasfondo espiritual complicado, me explicó el pastor Abraham cuando le pregunté sobre estas reuniones. Su padre era alcohólico y abusivo. Hay heridas emocionales muy profundas que requieren sanidad interior intensiva. Es un proceso delicado que requiere mucha privacidad. Lo que más me extrañaba era que después de estas sesiones, tanto Lucía como Patricia salían de la oficina con los ojos rojos, como si hubieran estado llorando. Pero cuando yo les preguntaba si estaban bien, siempre me respondían que sí, que eran lágrimas de liberación y sanidad. También noté que el pastor Abraham había comenzado a hacer regalos costosos a estas hermanas. A Lucía le regaló una computadora portátil para que pudiera preparar mejor las presentaciones del ministerio juvenil. A Patricia le compró un equipo de sonido profesional para que pudiera ensayar sus coreografías en casa. Pastor, le comenté una vez, esos regalos son muy costosos. ¿No cree que otros miembros de la congregación podrían malinterpretarlo? Miguel, me respondió con cierta irritación. Estas hermanas están dedicando su vida completa al ministerio. Han dejado novios, han rechazado oportunidades de trabajo, han sacrificado su tiempo personal para servir a Dios. Es justo que la iglesia reconozca su dedicación con bendiciones materiales. Pero lo que más me perturbó fue cuando comencé a notar que las mujeres de Dios predicaba con una intensidad inusual. Deben entender que la autoridad espiritual viene a través de la cobertura masculina. Una mujer soltera debe buscar la guía de un padre espiritual maduro que la ayude a discernir la voluntad de Dios para su vida. Estos mensajes incomodaban visiblemente a muchas hermanas mayores de la congregación, especialmente a las que tenían hijas jóvenes. Pero las muchachas como Lucía y Patricia parecían absorber cada palabra con una devoción que me parecía exagerada. El pastor tiene una unción especial para entender el corazón femenino, me dijo Lucía una vez después del culto. Él puede ver cosas en mi espíritu que ni yo misma entiendo. Dios lo está usando para sanarme de heridas muy profundas. También noté que el pastor Abraham había comenzado a viajar más frecuentemente, pero ahora sus viajes tenían características extrañas. Antes, cuando iba a conferencias o congresos, me mostraba las invitaciones, me contaba sobre los eventos, incluso a veces me invitaba a acompañarlo. Pero estos nuevos viajes eran diferentes. No había invitaciones que yo pudiera ver, no me daba detalles sobre los eventos y siempre insistía en ir solo. Dios me está llamando a un tiempo de retiro espiritual más personal, me explicaba. Necesito separarme de todas las distracciones para poder escuchar claramente lo que el Señor quiere hablarme sobre el futuro del ministerio. Sus viajes se volvieron más largos y más frecuentes. A veces se iba por 2 semanas completas, dejándome a cargo de todo el ministerio. Cuando regresaba siempre traía regalos costosos, pero no para toda la congregación, sino específicamente para Lucía, Patricia y otras 2 hermanas jóvenes que se habían sumado al círculo de consejería especial. Una vez le pregunté directamente sobre estos regalos selectivos. Pastor, la gente está comenzando a comentar sobre los regalos que usted trae de sus viajes. Algunos hermanos se sienten excluidos. Su respuesta me dejó muy incómodo. Miguel, tú necesitas entender que en el ministerio hay diferentes niveles de compromiso y dedicación. Estas hermanas han demostrado una fidelidad excepcional que merece reconocimiento especial. No todos en la congregación están dispuestos a pagar el precio que ellas han pagado para servir a Dios. ¿Qué precio han pagado exactamente?, le pregunté con genuina curiosidad. Eso es entre ellas y Dios, me respondió con una frialdad que nunca había usado conmigo antes. Hay aspectos del ministerio pastoral que tú aún no estás maduro para entender, Miguel. Cuando Dios te dé más experiencia, comprenderás mejor estas dinámicas. Esa respuesta me molestó profundamente. Después de 5 años sirviendo fielmente como su pastor asociado, sentí que me estaba tratando como si fuera un novato inmaduro. Pero lo que realmente comenzó a alarmarme fueron los comentarios que Carmen empezó a recibir de otras hermanas de la iglesia. Las esposas de los diáconos y algunos líderes estaban preocupadas por lo que percibían como comportamientos inapropiados del pastor Abraham. Miguel, me dijo Carmen una noche después de una reunión de damas. La hermana Rosa me contó algo muy extraño.
Dice que cuando fue a buscar consejería matrimonial con el pastor Abraham, él le preguntó detalles muy íntimos sobre su vida sexual con su esposo, cosas que ella sintió que no eran apropiadas para un consejero pastoral. También, continuó Carmen, la hermana María José me dijo que cuando ella fue a pedirle oración por su depresión, el pastor le dijo que su problema era que no se vestía lo suficientemente femenina para agradar a Dios y que si ella fuera más joven y soltera, él le enseñaría cómo debe arreglarse una mujer de Dios. Estos comentarios me preocuparon mucho, pero cuando le pregunté al pastor Abraham sobre ellos, siempre tenía explicaciones que sonaban razonables. Miguel, cuando uno tiene un ministerio de consejería tan amplio como el mío, siempre va a haber personas que malinterpretan las palabras o que proyectan sus propias inseguridades en las conversaciones. Yo siempre trato de ser directo y honesto con la gente sobre sus problemas, aunque a veces la verdad duele. Pero había algo en su tono, algo en su actitud que comenzó a hacerme sentir que no me estaba diciendo toda la verdad. Por primera vez en mi relación con él comencé a dudar de su transparencia. El incidente que realmente encendió todas mis alarmas pasó un domingo por la noche después del culto. Yo me había quedado en el templo organizando algunos documentos cuando escuché voces que venían de la oficina del pastor Abraham. Era muy tarde, casi las 11 de la noche, y pensé que ya todos se habían ido. Me acerqué para ver si necesitaba ayuda con algo, pero cuando llegué cerca de su oficina, reconocí la segunda voz. Era Patricia, y sonaba como si estuviera llorando. «Pastor, yo no sé si puedo seguir con esto», la escuché decir entre sollozos. «Me siento muy confundida, muy culpable. Esto no se siente bien». «Patricia, mi niña», respondió el pastor Abraham con una voz completamente diferente a la que usaba públicamente, más suave, más íntima. «Ya hemos hablado de esto muchas veces. Lo que está pasando entre nosotros es parte del plan de Dios para tu vida. Él te está preparando para un ministerio muy especial. Pero, pastor, usted está casado, y yo soy tan joven, la gente va a hablar si se enteran. Nadie se va a enterar si tú sabes mantener la discreción. Además, mi matrimonio con Esperanza es solo una obligación. Dios me ha mostrado que tú eres la verdadera compañera que Él escogió para mi ministerio». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mentor, mi padre espiritual, el hombre que yo más admiraba en el mundo, estaba teniendo una relación inapropiada con una hermana joven de la congregación. Salí del templo sin hacer ruido, temblando de la cabeza a los pies. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Toda mi fe, toda mi confianza, todo mi mundo espiritual se tambaleó en ese momento. Carmen notó inmediatamente mi cambio de actitud. «Miguel, ¿qué te pasa?», me preguntaba constantemente. «Estás muy extraño, muy distante. ¿Hay algo que me quieras contar?». Pero no podía decirle nada todavía. Necesitaba estar completamente seguro de lo que había escuchado antes de destrozar su fe y la de mi familia con una acusación tan terrible. Decidí comenzar a observar más cuidadosamente el comportamiento del pastor Abraham. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos para mí. Noté que sus sesiones de consejería con las hermanas jóvenes siempre ocurrían cuando la iglesia estaba prácticamente vacía. También observé que después de estas reuniones, él siempre salía de su oficina con el cabello ligeramente despeinado y la ropa un poco desordenada. Comencé a revisar más detalladamente los registros financieros de la iglesia, algo que antes hacía de manera rutinaria sin prestar mucha atención a los detalles. Lo que descubrí me alarmó profundamente. Había gastos muy extraños en las cuentas de la iglesia. Conferencias ministeriales en hoteles de lujo, en ciudades turísticas donde nunca había eventos evangélicos. Equipos ministeriales comprados en joyerías exclusivas, materiales de construcción adquiridos en tiendas de ropa femenina de alta gama. Cuando le pregunté al pastor Abraham sobre estos gastos irregulares, me dio explicaciones que sonaban cada vez más forzadas. «Miguel, cuando uno tiene un ministerio del nivel del nuestro, tiene que hacer inversiones que tal vez no sean evidentes para pastores menos experimentados. Esas conferencias son reuniones privadas con líderes denominacionales muy importantes. Los equipos que compro son regalos estratégicos para personas clave que pueden abrir puertas para nuestro ministerio». Pero yo ya no le creía. Su actitud hacia mí también había cambiado notablemente. Ya no me trataba con la confianza y el cariño paternal de antes. Ahora había una distancia, una frialdad, como si sospechara que yo estaba cuestionando su autoridad. Decidí hacer algo que jamás pensé que tendría que hacer: investigar en secreto a la persona que yo más admiraba en el mundo. Comencé a llegar temprano a la iglesia y a quedarme tarde para revisar documentos, escuchar conversaciones y observar comportamientos. Lo que descubrí durante las siguientes semanas confirmó mis peores temores. Una tarde encontré facturas de hotel en ciudades donde supuestamente había ido solo a retiros espirituales, pero las facturas mostraban habitaciones dobles reservadas para 2 personas. También encontré recibos de restaurantes caros, de centros comerciales, de spas,
todos con fechas que coincidían con sus viajes misteriosos. Pero el descubrimiento más devastador lo hice cuando revisé los registros telefónicos de la iglesia. El pastor Abraham había estado haciendo llamadas de larga distancia a números de hoteles en las ciudades que visitaba, pero no solo para hacer reservaciones. Las llamadas duraban horas y se hacían en horarios que no correspondían con actividades ministeriales. También descubrí que había abierto una cuenta bancaria personal a nombre de la iglesia, pero que manejaba él exclusivamente. En esa cuenta se depositaban ofrendas especiales que nunca aparecían en los registros oficiales que yo manejaba. Cuando confronté al tesorero de la iglesia, don Fernando Ruiz, sobre estas cuentas ocultas, me dijo algo que me dejó helado. Pastor Miguel, yo pensé que usted sabía sobre esa cuenta. El pastor Abraham me dijo que era para un proyecto especial muy confidencial, que solo ustedes dos podían saber sobre eso. Me dijo que si alguien más preguntaba, incluyendo a su esposa, yo no debía decir nada. Era evidente que el pastor Abraham había estado manejando dinero de la iglesia de manera fraudulenta, escondiéndolo incluso de mí, que supuestamente era su pastor asociado de confianza. Pero lo que me terminó de convencer de que tenía que actuar fue lo que presencié una noche de miércoles cuando decidí quedarme escondido en el templo después del culto. Como había sospechado, el pastor Abraham se quedó en su oficina después de que todos se fueron. Aproximadamente una hora después llegó Lucía. Entró directamente a la oficina sin tocar la puerta, como si fuera una rutina establecida. Me escondí en el salón de clases que estaba al lado de la oficina pastoral, separado solo por una pared delgada. Lo que escuché durante las siguientes 2 horas confirmó definitivamente todas mis sospechas. No era solo una relación inapropiada, era un patrón sistemático de manipulación, abuso de autoridad y explotación sexual bajo el pretexto de ministerio espiritual. Escuché cómo el pastor Abraham le decía a Lucía que su relación era un ministerio especial que Dios había diseñado para prepararla para su destino como esposa de pastor. Le explicaba que a través de su cobertura espiritual íntima, ella estaba recibiendo una unción especial que la distinguía de otras mujeres. También escuché cómo le prometía que cuando él se sintiera liberado por Dios de su matrimonio con Esperanza, ella sería su nueva esposa y copastora de la iglesia. Pero lo más perturbador fue escuchar cómo le explicaba que si ella hablaba con alguien sobre su ministerio especial, estaría traicionando el plan de Dios y abriendo la puerta para que el enemigo destruyera el ministerio. Era una manipulación psicológica y espiritual tan sofisticada que entendí por qué estas mujeres jóvenes e ingenuas no podían escapar de su control. Esa noche llegué a mi casa completamente destrozado. Ya no había dudas. El hombre que yo admiraba, que había sido mi modelo a seguir, que me había ordenado como pastor, era un depredador sexual que usaba su posición espiritual para abusar de mujeres vulnerables. Carmen me encontró llorando en la sala de la casa a las 2 de la madrugada. Miguel, por favor dime qué está pasando. No puedo verte así, me suplicó con lágrimas en los ojos. Finalmente le conté todo, cada detalle, cada descubrimiento, cada sospecha confirmada. Carmen se desplomó en mis brazos, llorando con una angustia que jamás había visto en ella. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó entre sollozos. ¿Cómo vamos a exponer a alguien tan poderoso? ¿Quién nos va a creer? Esa era exactamente la pregunta que me había estado atormentando. ¿Cómo confrontar a alguien que tenía tanto poder, tanto respeto, tanta influencia en la comunidad evangélica? Pero sabía que no podía quedarme callado. Tenía una responsabilidad moral y espiritual de proteger a esas mujeres jóvenes y de exponer la verdad, sin importar las consecuencias para mi vida y mi ministerio. Al día siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida: confrontar directamente al pastor Abraham con todas las evidencias que había recopilado. Claro, Miguel, me respondió. Ven a mi oficina a las 10 de la mañana. Espero que todo esté bien. Llegué a la reunión con una carpeta llena de evidencias, facturas de hoteles, registros telefónicos, estados de cuenta bancarios y notas detalladas de todas las conversaciones sospechosas que había escuchado. Pastor Abraham, le dije cuando estuvimos solos, necesito hablar con usted sobre algo muy serio que está afectando profundamente mi conciencia y mi capacidad de seguir sirviendo en este ministerio. Vi cómo su expresión cambió inmediatamente. La máscara de pastor carismático se desvaneció y apareció una mirada fría y calculadora que jamás había visto antes. Habla, Miguel, me dijo con una voz completamente diferente. Pastor, he descubierto evidencias de que usted está teniendo relaciones inapropiadas con hermanas jóvenes de la congregación. También he encontrado irregularidades financieras en el manejo de las ofrendas de la iglesia. Como su pastor asociado, siento la responsabilidad de confrontarlo con esta situación. En lugar de negación, sorpresa o arrepentimiento, lo que vi en su rostro fue una sonrisa cruel que me heló la sangre. ¿Evidencias?, me dijo riéndose con una frialdad escalofriante. Miguel, qué ingenuo has sido todos estos años. ¿Realmente creías que no sabía que me estabas espiando? ¿Pensabas que no me había dado cuenta de tus pequeñas investigaciones? Me quedé completamente helado.
Había sabido todo el tiempo que yo lo estaba investigando. Déjame contarte algo, querido Miguel. Continuó con una voz que destilaba desprecio. Tú no descubriste nada. Yo te permití que vieras exactamente lo que quería que vieras. He estado jugando contigo como un gato juega con un ratón antes de comérselo. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si estuviera hablando con un completo desconocido. ¿Quieres saber la verdad, Miguel? ¿La verdad completa? Me preguntó acercándose a mí con una actitud completamente intimidante. Siéntate, porque lo que te voy a contar va a destruir todo lo que creías saber sobre tu vida, tu fe y tu ministerio. Me senté temblando, sin saber qué esperar. Primero, comenzó con una sonrisa diabólica. Tu hijo nunca tuvo leucemia. Nunca hubo ningún milagro de sanidad. El doctor Herrera es mi compadre desde hace 20 años. Le pagué para que les dijera que Sebastián tenía cáncer cuando en realidad solo tenía una infección fuerte que se curó naturalmente. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. ¿Qué está diciendo? Logré murmurar. ¿Tú realmente creías que Dios te había escogido especialmente para el ministerio? Continuó con crueldad. Miguel, yo necesitaba un contador que manejara las finanzas de la iglesia sin hacer preguntas incómodas. Cuando te vi desesperado por tu hijo, supe que eras perfecto para lo que necesitaba. Te creé un milagro falso para tenerte controlado para siempre. Las palabras se sentían como puñaladas en mi corazón. Toda mi vida ministerial, toda mi fe, toda mi identidad había sido construida sobre una mentira. ¿Y las mujeres? Le pregunté con una voz que apenas podía salir de mi garganta. Ah, las mujeres, dijo riéndose con una satisfacción perversa. Miguel, ¿tú realmente pensabas que un hombre con mi poder y mi carisma iba a conformarse con una sola mujer toda la vida? He tenido relaciones con más de 20 hermanas de esta congregación en los últimos 15 años. Lucía, Patricia, Sandra, Mónica, Ana Cristina. Todas han pasado por mi oficina. Todas han recibido mi ministerio especial. Y todas han guardado silencio porque saben que si hablan destruyo sus vidas y las de sus familias. Me sentía mareado, nauseabundo. Era como si toda mi realidad se estuviera desmoronando. ¿Y el dinero? Logré preguntar. El dinero, dijo sonriendo con orgullo, es lo más fácil de todo. ¿Tú realmente creías que iba a vivir con el salario de pastor toda mi vida? He estado desviando ofrendas desde hace más de 10 años. Tengo propiedades en 3 estados diferentes, inversiones en el extranjero, cuentas bancarias que tú ni imaginas. Los viajes que hago no son a conferencias ministeriales. Son vacaciones de lujo con mis princesas especiales. Los hoteles 5 estrellas, los spas, los restaurantes caros. Todo pagado con el dinero que los hermanos dan creyendo que están contribuyendo a la obra de Dios. Era demasiado. Me levanté de la silla temblando de ira y dolor. Esto se tiene que acabar, le grité. Voy a exponer todo lo que me ha dicho. Voy a proteger a esas mujeres. Voy a devolver el dinero robado. No puede seguir abusando de la confianza de la gente. Su risa se volvió aún más cruel. Exponer. A mí, me dijo con una confianza aterradora. Miguel, tú no tienes idea de con quién te estás metiendo. Yo no soy solo un pastor de iglesia. Yo tengo conexiones que tú ni siquiera imaginas. Tengo pastores de la denominación que deben sus posiciones a mis recomendaciones. Tengo políticos locales que reciben donaciones generosas de mi iglesia. Tengo empresarios poderosos que prefieren mantenerme contento antes que exponerse a escándalos públicos. Si tú intentas dañar mi ministerio, continúa acercándose a mí de manera amenazante. Yo me encargo de destruir tu vida y la de tu familia de formas que no puedes ni imaginar. ¿Cómo? Le pregunté, aunque ya estaba aterrorizado de escuchar la respuesta. Es muy fácil, Miguel. Una simple llamada mía diciendo que tú has estado robando dinero de las ofrendas. Otra llamada denunciando que has tenido relaciones inapropiadas con hermanas menores de edad. Otra más reportando que has estado predicando doctrinas heréticas. ¿Quién crees que van a creer? ¿A ti, un pastor asociado sin recursos ni conexiones? ¿O a mí, que soy reconocido y respetado en toda la región? Pero además, añadió con una sonrisa diabólica, tengo videos y fotos comprometedoras de algunas de mis princesas. Si tú hablas, esas imágenes van a llegar a sus familias, a sus trabajos, a sus universidades. ¿Quieres ser responsable de destruir la vida de todas esas mujeres jóvenes? Era una amenaza perfecta. No solo me amenazaba a mí, sino que usaba como rehenes a las mismas mujeres que yo quería proteger. Así que aquí están tus opciones, querido Miguel, concluyó con frialdad absoluta. Opción 1. Te quedas callado, sigues siendo mi pastor asociado, sigues manejando las finanzas como siempre y todos vivimos felices para siempre. Opción 2. Intentas exponerme y yo destruyo tu vida, tu familia y la vida de todas las mujeres involucradas. ¿Qué eliges? En ese momento supe que estaba tratando con un psicópata completo, alguien que había usado la religión como máscara para sus perversiones y su codicia. Necesito tiempo para pensar, logré decir. Te doy 24 horas, me respondió.
Mañana a esta misma hora quiero tu respuesta. Y Miguel, espero que seas lo suficientemente inteligente como para tomar la decisión correcta. Salí de esa oficina completamente destrozado. No era solo que había perdido la fe en mi mentor, era que toda mi identidad, toda mi historia personal, todo lo que creía sobre mí mismo había sido una elaborada mentira diseñada para manipularme. Esa noche fue la más oscura de mi vida. Carmen y yo lloramos juntos durante horas, tratando de procesar la magnitud de la traición que habíamos vivido. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó Carmen. Si hablas, nos destruye. Si no hablas, somos cómplices de todo lo que está haciendo. Era una situación imposible, pero en medio de esa oscuridad tuve que tomar la decisión más difícil y más valiente de mi vida. Miguel, me dijo Carmen con una voz quebrada, si todo lo que vivimos fue falso, ¿qué queda de nuestra fe? ¿Cómo podemos seguir creyendo en Dios después de esto? Era la misma pregunta que me estaba atormentando. ¿Cómo separar mi fe en Dios de la experiencia traumática con este hombre que había usado el nombre de Dios para manipularme? Pero en medio de la oscuridad más profunda de mi vida, algo dentro de mí se rebeló contra la idea de darle a ese hombre el poder de destruir también mi relación con Dios. Carmen, le dije con una determinación que no sabía de dónde venía, el pastor Abraham puede haber mentido sobre todo, pero Dios es real. Lo que ese hombre hizo fue una perversión del Evangelio, no el Evangelio mismo. Pero ¿cómo vamos a denunciarlo? Tiene tanto poder, tantas conexiones, y las amenazas que te hizo sobre las mujeres, no podemos ser responsables de destruir sus vidas. Pasamos toda la noche orando, llorando y tratando de encontrar una salida que nos permitiera escapar de esa situación sin convertirnos en cómplices, pero también sin causar más daño a las víctimas. Al amanecer tomé una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. Carmen, le dije, no vamos a denunciarlo públicamente porque las amenazas que hizo son reales y no podemos arriesgar la vida de esas mujeres. Pero tampoco vamos a quedarnos callados siendo cómplices. Vamos a salir de aquí. ¿Salir? ¿A dónde? Esta es nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra comunidad. Nos vamos de Guadalajara, nos mudamos a otra ciudad, comenzamos de nuevo. Yo renuncio al ministerio, busco trabajo como contador y reconstruimos nuestras vidas lejos de toda esta corrupción. Era una decisión radical, pero sentí que era la única forma de mantener nuestra integridad sin poner en peligro a otras personas. Esa mañana redacté mi carta de renuncia. No mencioné las verdaderas razones de mi salida. Simplemente escribí que Dios me estaba llevando por otros caminos y que sentía que era tiempo de buscar nuevos horizontes ministeriales. Cuando llegué a la iglesia para entregar mi renuncia, el pastor Abraham me estaba esperando con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Miguel, me dijo, espero que hayas tomado la decisión correcta. Sí, le respondí entregándole la carta. He tomado la decisión correcta para mi familia y para mi conciencia. Leyó la carta con una expresión de sorpresa genuina. ¿Renuncias?, me preguntó. Miguel, esto no era una de las opciones que te di ayer. Pastor Abraham, le dije mirándolo directamente a los ojos, usted no controla mi vida. Yo me voy de aquí, me voy de esta ciudad y me voy de su alcance. No voy a denunciarlo por las razones que usted ya conoce, pero tampoco voy a ser su cómplice ni un día más. Su rostro se llenó de una ira que jamás había visto. Si te vas así, Miguel, yo me encargo de que nunca más puedas ejercer el ministerio en ningún lugar. Voy a destruir tu reputación en toda la denominación. Hágalo, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ya no me importa el ministerio institucional, ya no me importa su denominación, ya no me importa su poder, me importa mi integridad y la seguridad de mi familia. Salí de esa oficina por última vez sintiendo una liberación que no había experimentado en años. Los siguientes meses fueron los más difíciles económicamente de nuestras vidas. Vendimos nuestra casa en Guadalajara con pérdidas considerables. Empacamos nuestras pocas pertenencias y nos mudamos a Puebla, donde teníamos algunos familiares lejanos que nos podían ayudar temporalmente. Buscar trabajo como contador a los 45 años, sin referencias laborales recientes porque había estado 15 años en el ministerio, fue extremadamente difícil. Pasé meses enviando currículums, yendo a entrevistas, siendo rechazado una y otra vez. Carmen tuvo que trabajar como enfermera en turnos de noche para ayudar con los gastos. Los niños tuvieron que adaptarse a una nueva ciudad, a nuevas escuelas, a un nivel de vida mucho más modesto del que habían conocido. Sebastián, ya adolescente, tuvo una crisis emocional muy fuerte cuando le explicamos que su milagro de sanidad había sido falso. ¿Entonces Dios no me sanó?, nos preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Toda mi vida ha sido una mentira? Fue devastador explicarle que su sanidad había sido real, que realmente había estado enfermo y realmente se había curado, pero que la manipulación había estado en la forma como el pastor Abraham había exagerado y distorsionado los hechos para controlarnos. María Elena, más joven, se sintió confundida y traicionada.
¿Por qué dejamos la iglesia donde éramos importantes para venir aquí donde nadie nos conoce? Nos preguntaba constantemente. Pero poco a poco, con mucha terapia familiar, mucha oración personal y mucho estudio de la Biblia lejos de la interpretación manipuladora del pastor Abraham, comenzamos a sanar como familia. Después de 8 meses de búsqueda, finalmente conseguí trabajo como contador en una empresa de construcción. El salario era mucho menor que lo que ganaba como pastor, pero era honesto y me permitía mantener a mi familia con dignidad. El proceso de reconstruir nuestra fe fue aún más difícil que el proceso de reconstruir nuestra vida económica. Había días en que yo no podía ni siquiera leer la Biblia porque me recordaba todas las mentiras que había escuchado durante tantos años. Carmen pasó por un periodo de ateísmo temporal. Si Dios permite que hombres como el pastor Abraham engañen a tantas personas usando su nombre, ¿realmente existe? ¿Realmente le importamos? Me preguntaba con angustia. Pero gradualmente comenzamos a encontrar una fe más auténtica, más personal, menos dependiente de líderes humanos y más fundamentada en una relación directa con Dios. Empezamos a asistir a una iglesia pequeña en Puebla, donde el pastor era transparente con las finanzas, donde había rendición de cuentas real, donde los líderes eran accesibles y humildes. Era tan diferente del espectáculo manipulador que habíamos conocido. Después de 2 años en Puebla, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre todo lo que habíamos vivido. Era Lucía, una de las víctimas del pastor Abraham. «Pastor Miguel», me dijo llorando por teléfono, «necesito hablar con usted. Algunas de nosotras hemos decidido denunciar al pastor Abraham, pero necesitamos su testimonio para que nos crean. ¿Estaría dispuesto a ayudarnos?» Por primera vez en 2 años, sentí que tal vez había una oportunidad de hacer justicia sin poner en peligro a las víctimas. «Lucía», le respondí, «cuenten conmigo para lo que necesiten. Es hora de que la verdad salga a la luz». Y así fue como comenzó la fase final de esta historia. La exposición pública de uno de los escándalos más grandes que había golpeado a la comunidad evangélica de Guadalajara en décadas. El proceso legal contra el pastor Abraham duró 3 años. Finalmente, 8 mujeres se atrevieron a denunciarlo públicamente. Las evidencias financieras que yo había recopilado fueron cruciales para demostrar el patrón de corrupción y abuso de poder. Fue condenado a 12 años de prisión por fraude, abuso de autoridad y abuso sexual. La iglesia Nuevo Amanecer se cerró definitivamente. Las propiedades fueron vendidas y el dinero se distribuyó entre las víctimas y organizaciones de beneficencia. Esperanza, su esposa, se divorció de él y se mudó a otro estado con sus hijos. Ella también era una víctima de sus mentiras y manipulaciones. Hoy, 5 años después de todo esto, mi familia y yo hemos encontrado una paz y una fe más auténtica de la que jamás tuvimos durante nuestros años en el ministerio institucional. Sebastián y María Elena son adultos jóvenes que han logrado procesar sanamente todo lo que vivieron. Tienen una fe sólida pero crítica, una relación real con Dios pero sin idolatrar a líderes humanos. Carmen y yo seguimos casados, más fuertes que nunca, sirviendo en nuestra iglesia local de manera sencilla y genuina. Yo ocasionalmente doy mi testimonio en conferencias sobre abuso espiritual, ayudando a otras víctimas a encontrar sanidad y justicia. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que la religión puede ser el disfraz perfecto para la maldad, pero que eso no anula la realidad de Dios. Que los milagros pueden ser reales incluso cuando los que los proclaman son falsos. Que la fe verdadera sobrevive a las traiciones humanas más devastadoras. Hermanos, por favor, díganme en los comentarios qué opinan de todo lo que les he contado. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Conocen casos parecidos en sus congregaciones? Sus experiencias pueden ayudar a otros que están pasando por situaciones de abuso espiritual. Si este testimonio les ha impactado y sienten que puede ayudar a otras personas, por favor suscríbanse al canal y compartan este video. Hay muchas otras historias como esta que necesitan ser contadas para proteger a los inocentes y exponer a los lobos vestidos de ovejas. Y no se olviden de ver el próximo video que les voy a recomendar, donde van a escuchar el testimonio de una hermana que fue víctima de un profeta que usaba falsas revelaciones para manipular y abusar de mujeres casadas. Es una historia que los va a estremecer tanto como esta. Recuerden siempre, cuestionen, busquen la verdad. Nunca pongan su fe completa en ningún ser humano por muy ungido que parezca. Solo Jesús merece nuestra confianza absoluta. Que Dios los bendiga grandemente y que esta historia los ayude a discernir mejor y a protegerse de aquellos que usan el nombre de Dios para sus propios propósitos perversos. Hasta la próxima, hermanos. Y recuerden, la verdad siempre prevalece. Aunque tome tiempo,